Buda está muerto, no ha resucitado. Mahoma no ha resucitado. Confucio no ha resucitado. El único que resucitó es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Ahora, notemos, hermano, el punto número 3. Aquí están las palabras de alabanza que les dice a la iglesia el primero y el postrero. Es decir, Cristo Jesús. Estas son las palabras de alabanza por lo bueno. Ahí en el versículo 9. Dice ahí: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor, hermano, no ignora lo que pasa en la iglesia. Hermano, notemos, en la iglesia en Éfeso fue el mismo mensaje. Le dijo: yo conozco tus obras. En la iglesia Esmirna le está diciendo lo mismo: yo conozco tus obras. ¿Sabe una cosa, hermano? El Señor Jesús conoce cuántos salimos a visitar, cuántas almas se ganaron. El Señor Jesús sabe qué es lo que estamos enseñando en esta mañana. El Señor Jesús, hermano, sabe dónde anduvimos cada uno de nosotros, ahora que anduvimos desvelados, balagados, algunos desvelados, ¿verdad? Y aparte de desvelados, decepcionados. Ahí les veo la cara de decepción, mira. Y pues le iban al otro y ganó al otro y pues, ¿verdad? Algunos no saben de lo que estoy hablando. Está bien, así déjelo, ¿verdad? Pero bueno, pues yo le iba a Filipinas, pero pues no. Ok. Yo conozco tus obras, ¿verdad, Saúl? ¿A quién le ibas tú? Es todo. Pero perdimos. Pero viene la revancha en septiembre. Tu tribulación, noten, tu tribulación. Hermanos, la iglesia en Esmirna sufría aflicción, sufría pena, tormento, persecución por ser cristianos. Hay que recordar, hermanos, que en ese tiempo, mire, Dios no hace nada la y se va. ¿Qué significa mirra? Sufrir. La característica principal de esta iglesia en Esmirna es que era una iglesia que estaba sufriendo persecución. Hermanos, en el primer siglo, por supuesto, Roma era el imperio que tenía cautivo la región de Palestina, donde está precisamente Judea, Jerusalén, Samaria, toda esta región, ¿sí?, tenía precisamente el imperio de Roma sobre ella. Voy a hacer un paréntesis aquí, cabe mencionarlo. Ahí en el primer siglo, hermanos, es cuando el imperio romano tembló. ¿Por qué tembló? Porque había algo que se estaba manifestando: el cristianismo. El cristianismo estaba tomando mucho auge, muchos se añadían al cristianismo y eran pero aferrados, ¿sí? Y ellos tenían el miedo de que ese grupo de cristianos que estaba creciendo tanto se levantaran en armas en contra del imperio romano y derrocaran al imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el maestro de ellos no luchó con espada ni con ejército, pero hizo grandes proezas. Entonces tenían miedo. ¿Qué fue lo que hicieron? Por conveniencia, hermanos, por conveniencia, lo que hicieron es inventar una religión. Y esa religión nace precisamente por conveniencia. Esa religión que se inventó en el primer siglo después de Cristo es la que conocemos como la católica, apostólica y romana. Ahora, fue una religión que no fue exactamente como era la religión del imperio, porque la religión del imperio era pagana. Ellos tenían muchos dioses. Ahora, eso lo llevaron al cristianismo, al catolicismo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban la luna, el sol, a Marte, a Júpiter, a Venus, a Zeus, a todos esos dioses. Y precisamente ellos quisieron parecerse un poco a los cristianos. Sí, ok, vamos a venerar a ese maestro, sí, pero vamos a incluir también otros dioses. Y hicieron algo parecido. Ahí es donde surge esa religión católica. Déjeme decirle una cosa, que la doctrina bautista no puede ser considerada como doctrina de protestantes. Nosotros no nos salimos de ninguna línea,
¿sí? La doctrina bautista viene desde la época de Cristo, desde la época de los patriarcas, hermano. ¿Por qué? Porque su única regla de fe es la palabra de Dios, punto. Creemos en un solo Dios verdadero, creemos en un solo Salvador, en un solo mediador, y creemos en la palabra de Dios como la única regla de fe. En cambio, catolicismo, con mis respetos, si hay alguien aquí que todavía profesa esa fe, déjeme decirle que tienen de este lado la Biblia, pero aquí en la parte principal son las ordenanzas de la Santa Madre Iglesia. Las que han tenido que enmendar en concilio tras concilio tras concilio. ¿Por qué? Porque no se han ajustado a la regla de fe que es infalible, que es eficaz, la palabra de Dios, que no cambia, que está vigente, que sus principios morales desde el Antiguo Testamento están vigentes, que es la palabra que penetra las coyunturas, los tuétanos, hermano, que es la única palabra eficaz. Han determinado otras cosas y han tenido que hacer enmiendas. Pero, como decía mi abuela, ayaeos, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros estamos en la verdad. Ahora, en ese tiempo hubo mucha persecución. Por eso habla aquí de tribulación hacia los cristianos. Hubo persecución a los cristianos. ¿Cómo? Ahí en el circo romano, en el coliseo romano, ¿sí? Ahí es donde los romanos se juntaban para ver esos espectáculos despiadados. No nada más de gladiadores que luchaban hasta la muerte, ¿sí? Sino también de cristianos que eran precisamente mandados con los leones, con el único propósito de que negaran a Cristo. ¿Y saben qué? No lo negaron. Lo que tenía que hacer el emperador nada más era dar la orden y soltaban a los leones, y esos cristianos servían de espectáculo cuando eran devorados por los leones. Tremendo espectáculo. Y esto sufrió la iglesia en Esmirna en ese primer siglo. Lo que vamos a ver, hermano, es una película, pero de acuerdo a los antecedentes que se han levantado históricamente, bien pudo haber sucedido así. Ponga mucha atención. No la vamos a aventar toda, no piensen en palomitas, no, es una porción. Ahí se estaban preparando para tener ese terrible espectáculo, donde los cristianos eran capturados, donde los cristianos los llevaban al coliseo, al circo romano, no importa que fueran niños, bebés, adultos, ancianos. El propósito del imperio romano era dar un escarmiento para que negaran a Cristo, para que abandonaran esa fe. ¿Y cómo lo hacían? Los ponían frente a los leones. Pero, hermano, es tremendo ver lo que hicieron los primeros cristianos. Dicen los antecedentes históricos que cuando eran arrojados con los leones, ellos no paraban de orar y alabar al Señor. Aún en medio de esa tribulación, aún en medio de esos problemas. Dice ahí en la pantalla, hace un tiempo atrás, fíjese nada más, cuando ser un cristiano costaba la vida. Yo espero que reflexionemos en esto. Mire usted, estaban alabando al Señor, estaban orando, pero ellos no negaban su fe. Y ellos pedían, Señor, líbrame de los leones, pero el Señor no los libraba. El Señor no los libraba. ¿Por qué sucedió eso? Ahorita lo vamos a ver. Esos cristianos fueron la burla de aquellos que se creían superiores, de aquellos que desconocían al Dios verdadero, de aquellos que murieron sin la salvación y que ahora están ardiendo en llamas en el infierno. Pero esos cristianos murieron en la fe correcta y desde entonces están en la presencia de Dios.
gozando de un gozo inefable, de una ciudad gloriosa, de una mansión celestial, aunque aquí en esta tierra tuvieron que padecer tribulación. Ahora, hermanos, lo que les voy a presentar a continuación es algo que está sucediendo en nuestros días. Es algo que está sucediendo en la India. Ya empezó en nuestros días la persecución contra los cristianos. ¿Dónde me acomodo? No sé. A esos que están golpeando son cristianos, que por profesar otra fe religiosa los golpean y se ensañan con ellos. Son pastores, son misioneros, son cristianos como tú y como yo, que nada más por seguir a Cristo y por no negarlo se hacen merecedores de esas tremendas palizas. Le voy a decir una cosa, hermano. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? Ay, no escondamos la mano. ¿Cuántos, por menos que esas cosas, hermano, hemos negado a Cristo? ¿Cuántos decimos, ay, es un sacrificio levantarme en la mañana para ir a la escuela dominical? Domingo tras domingo, y en la tarde también. Ay, ay, pobrecito de mí. No hemos sufrido nada. ¿Cuántos de nosotros podríamos permanecer firmes en el cristianismo, hermano, si alguien entrara aquí y dijera, voy a matar a los cristianos? Con permiso, yo soy un visitante. Con permiso, con permiso. No, yo más vine a ver de qué se trataba aquí. Ya me imagino, y quitándose la corbata y dejando la Biblia por ahí. No, que no me la vean. Cuando nos cueste realmente la vida, ¿cuántos vamos a permanecer firmes? Hermano, no hemos sufrido por Cristo. No hemos sufrido por Cristo. Eso es sufrir por Cristo. Esta iglesia en Esmirna dice aquí, yo conozco tus obras, tu tribulación. Ellos sufrían no solamente tribulación, sino pobreza. Eran pobres en cuanto a lo material. Perdieron sus trabajos, sus posesiones, hasta sus vidas por ser cristianos. Si hubieran aceptado que el Señor fuese un Dios entre muchos, no habrían tenido problema. Pero ellos dijeron, Cristo es el Señor, punto. Y ellos no lo negaron y les costó la vida. Doy gracias a Dios por esa clase de fe. ¿Sabe por qué? Porque por esa clase de fe, usted y yo pudimos recibir el Evangelio de Cristo. Llegó hasta nosotros el Evangelio de Cristo. Hermano, perdóneme usted, pero ay Dios, les digo esto, Señor. No, Señor, se van a enojar conmigo. Si el Evangelio dependiera de tu tiempo de visitación, ¿hasta dónde podría llegar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo visitaste el mes pasado? ¿Cuántas almas ganaste el mes pasado? Ya lo dije, Señor. Cuidado con eso. Eran pobres, hermano. Eran pobres, pero ellos no negaron su fe. Mire lo que les dice. Eres pobre, pero eres rico. Está entre paréntesis. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Rico en qué, hermano? Era rico en amor, en fe, en paciencia, en buenas obras. ¿Y sabe qué, hermano? Ellos están ahorita en una mansión gloriosa ahí. Aunque dieron su vida, aunque les costó la vida, aunque fueron vituperados, aunque fueron tomados como la escoria, hermano, ante esas personas que se crecían porque tenían el poder. Qué tremendo, hermano. Dice la palabra que el que se humillare será exaltado. Sí, ellos son ricos. Dice el versículo 9.
Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora este es el mensaje, note usted. Note, consejos del Señor en el versículo 10. Dice, no